Buenas tardes. Bueno, quisiera comenzar antes de nada, por darle las gracias a la asociación ACEDI, la Asociación para el Diálogo Intercultural, por darme la oportunidad para presentar esta tarde a Fernando Mora y a su libro El perfume de la existencia. Comentar que curiosamente, tanto Fernando como yo, hemos llegado a Iñarabí por distintos caminos. Creo que estas cosas, aunque forma parte del anecdotario, pero que sí que es importante darle a los actos pues, un toque personal, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, pues, mi trayectoria de arqueólogo, pues hace unos años tuve la fortuna de dar con un santuario dedicado a la fertilidad en la época medieval, y eso fue lo que me abrió el interés por el mundo del esoterismo islámico, del sufismo, y empezar a leer ciertos autores. Y eso me llevó, pues bueno, a leer autores como Iñarabí, y bueno, buscando información sobre Iñarabí, pues di con la obra de Fernando Mora. No dudé ni un momento en comprarlo, tenía tanta ansia de leer el libro de Fernando que lo compré en versión digital y bueno, pues como soy un poco obsesivo con el tema de la lectura, pues me puse a leerlo y me pareció una obra magnífica, sobre todo porque había leído otras cosas de Iñarabí, de Henry Corbin, de otros autores, pero eran todos quizás demasiado, digamos, complejos, ¿no? Y Fernando, como se puede observar en esta obra, como en esta obra también de Iñarabí, tiene una enorme facilidad que no todo el mundo tiene para hacer comprensibles conceptos realmente complejos. Y también una obra de una persona tan sumamente vital como fue Iñarabí, pues conseguir sintetizar la figura de Iñarabí y también, sobre todo, lo más difícil, porque una biografía, al fin y al cabo, pues bueno, pues puede tener uno más o menos dificultad o más o menos facilidad para la escritura, que Fernando tiene muchísima, tiene un estilo muy claro, además muy limpio, de muchísima calidad literaria, pero además es que es un libro donde también se nota que hay pues un sentimiento, ¿no? Creo que en la literatura o en el ensayo, en general, en el mundo de las ciencias humanas, pues tendemos mucho a intentar parecernos al mundo de las ciencias, ¿no? Y olvidar la parte, digamos, subjetiva, ¿no? Y yo, con ese sentido también, quizás también como Fernando, ¿no? Hemos conseguido, pues, acercarnos, pues, a intentar transmitir no solo conocimiento, sino también sentimiento, ¿no? Y en ese sentido, pues, lo que es la obra de Iñarabí, lo que es la primera obra de Iñarabí, digamos, como obra, ¿no? Como obra escrita de Fernando sobre la figura y la obra de Iñarabí, pues me pareció estupenda, ¿no? Entonces, bueno, yo de estas cosas que compartí en Facebook, y resulta que, bueno, pues curiosamente pues teníamos amigos en comunes, y entonces él me escribió, ¿no? Agradeciéndome que yo hubiese hecho un elogio, pues, de su obra en Facebook, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a tener una relación a través de Facebook, luego descubrimos que teníamos amigos en común, también personas muy lejanas, ¿no? Como Agate, la Verán, que es una persona que yo tenemos mucha amistad hace muchos años, y también pues trascendimos, ¿no? Desde la amistad de las redes sociales, pues allá a hablar por teléfono, a tener, digamos, un poco que también esto de las redes sociales de Facebook, pues también sirven, ¿no? Para conectar personas con sensibilidades similares, ¿no? Entonces yo me siento especialmente hoy contento, ¿no? Porque además hoy me he levantado, hoy ha sido un día precioso al amanecer, una luna casi llena, un amanecer de los más bonitos que he visto yo en los últimos días, y fíjate que son unas casualidades, ¿no? Hoy es el día de luna llena. Yo, vamos, creo mucho en estas cosas, en esta sinergia, y yo creo que esta tarde, pues Iñarabí ha querido que Fernando y yo estuviésemos aquí, que estuviésemos todos aquí, ¿no? Pero de una manera especial que estuviésemos Fernando y yo aquí, porque él ha sido realmente la persona que nos ha hecho que estar esta tarde aquí compartiendo esta mesa, ¿no? Ya digo, porque hemos llegado por distintos caminos, ¿no? El camino que ha llegado Fernando es a través de sus inquietudes intelectuales, a través del budismo tibetano, que fue, digamos, su primera obra de carácter, digamos, espiritual, se puede decir, y a partir de ahí, pues él ha ido descubriendo, quizás eso es mejor que lo cuente él, ¿no? Ha ido descubriendo, pues bueno, pues una serie de relaciones o cosas en comunes con el pensamiento de Iñarabí, y eso fue lo que le llevó, ¿no? Hace poco vi una entrevista que me hicieron, que está en YouTube, donde tú mismo reconoces, ¿no? Que llegas a ser un poco obsesivo, ¿no? Cuando te pones a investigar algo, ¿no? Y se nota, ¿no? Que eres una persona especialmente minuciosa a estudiar las fuentes, a clarificar las ideas y a exponerlas con una belleza que a mí realmente me ha cautivado, ¿no? Yo tengo como uno de mis maestros, ¿no? Patrick Gere,
que decía que tenía como lema tres cosas, tres ideas, ¿no? La síntesis, la simpatía y la sinergia, ¿no? La síntesis sobre todo porque decía que era muy importante esa capacidad que tienen algunas personas de, en un mundo de altísimas ideas, tanto complejos, sacar lo fundamental de, bueno, de un tema de investigación, en este caso una obra tan complejísima, una figura tan complejísima como Ingarabi, conseguir lo que tú has conseguido en el primer obra, en esta obra, pues me parece fantástico, ¿no? Y luego también hablaba de la simpatía, se nota, antes de conocerte personalmente, se nota que transmites esa simpatía, esa afabilidad, esa amistad que aunque nosotros no hubiésemos visto, no hubiéramos dado el abrazo que nos hemos dado hace un momento, la sensación es de tener realmente una amistad, ¿no? O sea que la amistad muchas veces no es tanto encontrarse físicamente, ¿no? O sea, yo tenía la sensación de que era amigo de Fernando, de haberlos conocido como, por ejemplo, a Gatti, que tengo una relación de amistad hace muchísimos años, nunca he podido verla todavía, pero la siento como una amiga, ¿no? Sí, lo mismo me ocurre a mí. Y entonces, bueno, pues la verdad es que hablaba de esa simpatía y también de esa sinergia, ¿no? Esa capacidad que también le veo yo a Fernando de poder conseguir una serie de energía en torno a una figura. Y bueno, pues yo creo mucho en esto del destino, ¿no? De que al final uno descubre que en la vida uno está para algo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo he visto un poco ahora mismo en este punto de mi vida y intuyo que de alguna manera este tipo de trabajo no solo satisfacen desde el punto de vista personal, sino creo que también son obras que dan sentido a la propia existencia, ¿no? La propia vida, ¿no? Es decir, bueno, yo estoy aquí también, entre otras cosas, para dar a conocer la obra de una persona tan importante como creo yo que es Ingarabi, ¿no? Porque a mí me ha hecho ver, digamos, otra manera de entender el Islam. Hay que reconocerlo, ¿no? Yo no me duele reconocerlo, ¿no? Que en general, pues, sobre el Islam hay muchísimos prejuicios, ¿no? Entonces, descubrir esta visión del Islam espiritual me ha hecho entender que el Islam pues, tiene una riqueza y puede aportar a la sociedad occidental pues, muchísimo, ¿no? Entonces creo que esta obra, además de una persona que creo que es importante que se reivindica, quizás de los primeros capítulos del libro, ¿no? Cuando habla de ese diálogo sobre la españolidad, ¿no? De Ingarabi, creo que es muy importante, ¿no? Ese reconocimiento de lo que la cultura islámica ha aportado y también creo que es, digamos, uno de los méritos de este libro, poner en la actualidad y reconocer a Ingarabi como una de las figuras más relevantes y sobresalientes de lo que ha dado este país, de lo que ha dado España. Si pudiéramos utilizar, digamos, ese concepto como los españoles, ¿no? Que es un diálogo, me parece un tema interesantísimo, ¿no? Ese primer capítulo que tú dedicas, ¿no? Al tema de si la españolidad, cómo se entendía, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso también, quizá la mejor de eso que estamos hablando mucho ahora de práctica, reivindicar cómo se hace en este libro, pues una figura de un musulmán, como por méritos propios, como una de las personas más relevantes que ha dado el pensamiento occidental, pues creo que es fundamental, ¿no? Yo creo que también es importante el que en este libro pues se aporta también hay otro aspecto también que tiene que ver, que une mucho a Ceuta con Ingarabi. No sé si sabéis que hay una ruta en el Andalusí, que es la de Ingarabi, que está unida a Ceuta. Porque ahí habla, ¿no? Ingarabi habla que estuvo en Ceuta, todavía en vida, y hablaba que estuvo visitando, en su visita aquí en Ceuta, visitó la casa de un santo varón. Por tanto, hay una ruta del Andalusí, que es la de Ingarabi, que viene hasta Ceuta, con lo cual hay un lazo importante, ¿no? Y luego también hay una parte, y con esto voy a terminar, porque en lo que le corresponde esta tarde el protagonismo es a Fernando, hay una figura que me parece de las cosas más sobresalientes del libro. El libro es magnífico, pero a mí lo que realmente todavía, de que lo he leído, le sigue dando vueltas, es el capítulo que le dedica a una figura que también nos ha unido mucho, que es Al-Qadir. Entonces, bueno, también eso es curiosamente, yo cuando he leído esa parte, pero unes con los cuatro elementos, con las distintas etapas de la evolución, me ha parecido algo tan sumamente genial, extraordinario, innovador. Mira que he leído yo cosas de Al-Qadir, pero nunca he leído nada. Esta interpretación me parece realmente magistral. Sí, muchas gracias por tus palabras, la verdad que me has dejado sin palabras, ¿no? Y también muchas gracias a Mehdi y a Abdelkarim por haberme invitado a venir aquí esta tarde y hablaros sobre Ingarabi. Y entroncando un poco con lo que decías de Al-Qadir, pues claro, yo es que hasta que no leí las Futuhat y donde ponía
Ibn Arabi la historia de Al-Hadir y que todos sus encuentros con Al-Hadir ocurren en el mismo, o sea, él los enumera uno detrás de otro y luego habla de los distintos niveles de interpretación del Corán y de sabiduría. Entonces no empecé a ubicar, digamos, en su verdadera esencia lo que quería decir con este señor de Al-Hadir, aparte de que es muy posible, porque en el Corán se habla de que Al-Hadir vive en el sitio donde se encuentran los dos mares. Entonces es muy posible que Al-Hadir fuese o bien de Ceuta o bien de Algeciras, que es Al-Yasira Al-Hadir, se llama la Isla Verde. Ibn Arabi tuvo una visión de Al-Hadir, un encuentro con Al-Hadir en Algeciras, ¿no? Entonces, bueno, de eso ya, si hay oportunidad, hablaremos dentro de un rato. Entonces yo de entrada quería empezar hablando de la portada, y porque la portada, si os fijáis, el dibujo de la portada es una imagen que utiliza Ibn Arabi para exponer parte de su enseñanza. Ibn Arabi tiene un capítulo en las Iluminaciones de la Meca, que es uno de sus, es su principal libro, un libro que tendrá unas 14.000 páginas, es una verdadera enciclopedia del Islam y del sufismo. Entonces hay un capítulo donde tiene un montón de esquemas y diagramas, y uno de ellos es este, ¿no?, que aparece en la portada del libro, que es uno de tantos que yo le propuse a la editorial como portada del libro y que casualmente o no casualmente fue el que eligieron ellos, ¿no? Entonces está basado a su vez en un cuadro de una pintora valenciana, Eloísa Torres, y bueno, que también es muy aficionada a Ibn Arabi y a todas estas cosas, ¿no? Entonces este cuadro que aparece ahí, este esquema, tiene su intríngulis, ¿no? Porque está dividido, mira, os he traído para que os lo podáis ir pasando, y así mientras voy hablando del cuadro, si quieres verlo, vamos a enseñárselo primero a José Manuel. Cosa sabes que me encanta. Esto es esto. No lo sabía. Sí, vamos, me ha dejado con los brillos de punta. Entonces, bueno, Ibn Arabi empieza hablando del círculo central que hay en el cuadro, digamos que es la presencia divina, ¿no? La presencia que está más allá de todos los nombres y de todas las situaciones, de todo, ¿no? Y luego está bordeada, digamos, por 4 círculos que son los 4 nombres principales de Alá. Sabéis que tanto en el judaísmo como en el cristianismo como en el islam se habla de los nombres de Dios, ¿no? Entonces se dice en el Corán, se dice Dios tiene los nombres más bellos. Entonces se habla de 99 nombres principales más el nombre de Alá, pero en realidad tiene muchísimos nombres, tiene todos los nombres Alá, porque todos los nombres de todas las cosas son nombres suyos, sin que ninguno llegue a definirlo por completo, porque también tiene un aspecto que es totalmente indefinible e inasequible, ¿no? Entonces, Ibn Arabi hace un esquema en la Futuhat, pone este esquema y organiza los 4 nombres básicos, que son el viviente, el conocedor, el deseoso o el voluntarioso y el poderoso. Entonces hace como una gradación. Entonces dice, el viviente es el nombre principal porque todo está dotado de vida, todo, hasta las cosas que nos parecen muertas están dotadas de vida. Ahí las palabras mismo son seres vivos también. Todo está dotado de vida. Luego es el conocedor, porque Alá lo conoce todo. Entonces hay algunos autores que hablan que ponen el conocimiento como el principal atributo, o ponen la vida como el segundo atributo, o viceversa, ¿no? Depende del autor. Pero Ibn Arabi en concreto en este esquema nos habla de que la vida es el principal atributo. Entonces eso significa que todo está vivo, todo, desde las piedras hasta las sillas, los seres, los animales, los seres humanos, todo está vivo.
Luego el segundo atributo, que ya está un poco más limitado, es el conocimiento. Entonces también significa que todas las cosas tienen conciencia, de alguna manera. Y luego viene, como os he dicho, el deseo o la voluntad, que se llama, ¿no? Entonces, bueno, pues está más limitado este atributo que el del conocimiento, porque uno no puede conocerlo todo. Los seres creados son diferentes de los de Alá, ¿no? Entonces no puede conocerlo todo. Y entonces luego, siguiendo con el esquema, estos son los 4 círculos del medio. Luego hay unos círculos que están en las intersecciones de los círculos más grandes y los círculos más pequeños, que son los 4 atributos, digamos, los 4 elementos primordiales de la creación, ¿no? Entonces esos 4 elementos primordiales se los llama el espíritu, por un lado, el alma, que bueno, en el papelito que os he pasado lo veréis perfectamente, ¿no? El alma, la naturaleza, que no debemos entender por el concepto que tenemos hoy en día de lo que es la naturaleza, sino que es un concepto más metafísico, y luego lo que sería la materia o el cuerpo, que no es tampoco, él distingue también la materia prima, es otra cosa que él llama el aliento del todo misericordioso. El aliento del todo misericordioso es la respiración de Dios, la respiración, lo que infunde vida a todas las cosas, ¿no? Entonces ese es el elemento primordial, y sobre ese elemento vienen todos estos nombres y todas estas características de las que os estoy hablando, ¿no? Entonces, cuando habla de la materia universal, él dice que se refiere a lo que el Corán llama el fino polvo disperso, ¿no? Entonces habréis oído muchas veces que venimos del polvo y al polvo volvemos, ¿no? Pues el polvo al que se refiere no es el polvo que hay por los suelos, sino a este tipo, a esto que define el Corán como el fino polvo disperso, ¿no? La materia segunda, diría Inarabi, porque la materia prima es el aliento del todo misericordioso, ¿no? Que es la respiración, lo que dice sé, lo que conlleva esta orden, ¿no? Dice sé a todas las cosas, ¿no? Y bueno, y más o menos, y luego los círculos más grandes que hay en el exterior de la imagen se refieren a los 4 elementos tradicionales que todos conocemos: la tierra, el agua, el fuego y el aire. Entonces, sobre este esquema, pues él habla del principio de la creación. Y bueno, y tiene un capítulo donde dedica, tiene diferentes esquemas donde bueno, pues expone diferentes partes de su enseñanza, de los nombres divinos, etcétera, en base a estos esquemas, ¿no? Luego, por otro lado, hablando del título, el perfume de la existencia, también es una frase de Ibn Arabi. Quiere decir, él dice, los posibles son todas las cosas que pueden o no pueden existir, no huelen siquiera el perfume de la existencia. Nosotros somos los posibles, somos posibles, digamos, materializados ya en el mundo del devenir, ¿no? Dice, no huelen siquiera el perfume de la existencia, porque el perfume de la existencia es una metáfora que se refiere también a Alá, ¿no? A Dios. Entonces habla en ese sentido, dice, no huelen siquiera el perfume de la existencia. Y bueno, y ese me gustó sobre todo esa expresión, y por eso la he puesto en el título del libro, ¿no? Entonces la expresión de los posibles se refiere pues a los seres antes de emerger en el mundo de la creación y también después, ¿no? Porque nosotros somos nosotros, ¿no? Luego, por otro lado, el perfume de la existencia también se refiere a la actividad teofánica. O sea, la doctrina de Ibn Arabi es lo que se conoce en el Islam y también en el cristianismo como teofanía. Es la doctrina de las teofanías. Las teofanías es la expresión, la manifestación de Dios
en el mundo de la creación, o el mundo de la creación también es una teofanía, ¿no? Entonces la teofanía podemos verla como una limitación que Dios se impone a sí mismo para hacer posible toda la creación, y también para hacer posible que los seres que nos manifestamos, que también todos somos teofanías, podamos entender el camino de vuelta, digamos, al origen de estas teofanías que es Dios, ¿no? Y bueno, entonces pasando ahora a, si tenéis en algún momento alguna pregunta o algo, no os cortéis y hacérmela y seguimos, ¿no? Entonces, pasando al subtítulo, no dualidad. ¿Por qué no dualidad? Porque quizá ahí me viene un poco, me ha tirado un poco el budismo, que tengo una cierta ascendencia budista, ¿no? Entonces me ha tirado un poco, más que de hablar de unidad, que de alguna manera si hablas solo de unidad parece que está excluyendo a la multiplicidad, y no, la multiplicidad es una teofanía, o sea, es una teofanía, es una expresión limitada de la divinidad, de Alá, pero es una expresión suya. Entonces no podemos dar por sentado de que la multiplicidad es completamente ilusoria, ¿no? Dios no crea ilusiones. Entonces, lo que viene a decir con esta expresión es que sí, o sea, separado de la fuente de donde vienen las cosas, podemos decir que el mundo, que las cosas son ilusorias, pero en relación con la fuente de la que vienen las cosas son perfectamente reales. Entonces, Ibn Arabi lo que tiene es él dice que las cosas son y no son al mismo tiempo, que nosotros somos y no somos al mismo tiempo. No dice que no somos y no dice que somos, sino que tenemos todo, en cuanto existe tiene ambos factores, ¿no? Entonces, en ese sentido es en el que hablo de no dualidad, ¿no? De la no dualidad entre digamos la multiplicidad y la unidad, ¿no? Entonces hay una imagen que dice, donde él trata de explicar esta relación de las cosas con su origen, que son el espejo y los reflejos, ¿no? O sea, está claro que sin el espejo los reflejos no existen, pero también está claro que si no fuera por los reflejos no podríamos conocer la naturaleza del espejo, aunque el espejo seguiría teniendo la naturaleza, la potestad de reflejar, pero no conoceríamos su función si no percibiésemos los reflejos en el espejo. Entonces, en ese sentido, él dice que Dios es el espejo y la creación son los reflejos, y es en ese sentido en el que hablo de no dualidad entre el espejo y los reflejos, entre Dios y su creación, de alguna manera, sin equiparar en ningún momento los reflejos al espejo, a la naturaleza, digamos, reflectante, a la capacidad de reflejar del espejo. Pero si no fuera por la creación no estaríamos hablando de Dios, ¿no? Nada habría sucedido, ¿no? Entonces, aquí entramos en otro tema. No sé si conoceréis este libro, que es el Tratado de la Unidad. El Tratado de la Unidad es el libro de Ibn Arabi más leído durante toda la historia en Occidente, desde el principio del siglo XX. El Tratado de la Unidad ha sido uno de los libros más celebrados de Ibn Arabi, pero resulta que no es suyo. Resulta que es de un señor que vivió unos 40 o 50 años después, un tal al-Bayani. Entonces, este libro expresa una visión, según mi opinión, más extrema de lo que sería la visión teofánica de Ibn Arabi, porque en este libro se dice, no, es que la creación no existe, lo único que existe es Dios, ¿no? Pero Ibn Arabi viene a decir que las teofanías, Ibn Arabi su doctrina sería conocida, más bien ha sido conocida durante muchos siglos como la doctrina de las teofanías,
dice que existimos y no existimos. Existimos en la medida en que somos tocados por Dios y no existimos en cuanto nos separamos, en cuanto nos separamos de ese origen, ¿no? Considerados en nosotros mismos, por nosotros mismos no existimos, pero en cuanto seres divinos, de origen divino, existimos de alguna manera, ¿no? Entonces, Ibn Arabi dice, el mundo es real en la medida en que es la expresión de Alá, de sus nombres y de sus actos. Entonces, pues el mundo es el teatro, dice también Ibn Arabi, de las manifestaciones divinas. Es cierto que nosotros somos el fondo de ese teatro, entonces estamos y no estamos, ¿no? Y lo que ocurre encima de ese fondo, pues es la expresión de Alá y de sus diferentes nombres, ¿no? Entonces, de alguna manera, puede decirse que todo es Dios y que no todo es Dios. Ibn Arabi no va a pillarse nunca los dedos, ¿no? con esta cuestión. Entonces, todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que sentimos es un nombre de Dios, pero los nombres de Dios no son totalmente Él. O sea, que no estamos incurriendo tampoco en el panteísmo, que como se le ha acusado muchas veces tanto desde Oriente como de Occidente, como desde Occidente hay una Arabi que es panteísta, ¿no? Esa es otra cosa más sutil y más compleja, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que hay en la portada del libro, ¿no? Entonces ahora, pues vamos a ver. Ibn Arabi nace en Murcia en 1165. A los 7 años, bueno, los murcianos y también parte de Valencia, el Levante, de donde yo soy, estaban gobernados por un tal Ibn Mardanís, que era un rey, era un califa que luchaba contra los almohades. Los almohades era la fuerza que irrumpió en todo Marruecos, en el norte de África y en buena parte de Al-Ándalus. Entonces ellos estaban en guerra. Entonces Ibn Mardanís estuvo sitiado varios años. Cuando los almohades vencieron a Ibn Mardanís, la familia, el padre de Ibn Arabi, marchó con los almohades, marchó a Sevilla y se supone que tenía muy buena relación con Ibn Mardanís y también muy buena relación con los almohades, porque marcharon a Sevilla y allí siguieron con su vida y tuvieron tratos con lo mejor de la sociedad, con los califas, etcétera, ¿no? Pero Ibn Arabi a los 12 años se puso muy enfermo y entonces su padre se creía que se iba a morir. Entonces empezó a recitar el Corán al lado de la cama de Ibn Arabi, que tendría 12 años en ese momento. Y esto se tradujo en una serie de visiones que tuvo Ibn Arabi, que vio un ángel como recitaba la sura del Corán que estaba recitando su padre. Entonces él la vio en forma de un ángel, ¿no? Y cuando despertó, entonces le preguntó al padre qué es lo que había pasado y el padre le dijo, no, es que he estado recitando esto. Y entonces él comprendió, dijo, ostras, pues hay un ángel aquí que tiene la forma de esta sura. Y esta es la primera referencia que tenemos a la extraordinaria vida visionaria de Ibn Arabi, porque Ibn Arabi desde, digamos, los 15 años, 14 o 15 años, tuvo numerosas visiones de todo tipo, sueños lúcidos, vamos, o sea, era un portento en este sentido, ¿no? Entonces él a los 15 años, movido no se sabe muy bien por qué motivos, se metió en un retiro, él solo, sin ayuda de maestros ni guía de ningún tipo, y entonces en este retiro se supone que alcanzó la iluminación. Entonces él desde los 15 años estaba iluminado, luego fue perfeccionando con diferentes visiones, diferentes estudios, diferentes visitas a diferentes maestros, digamos que fue perfeccionando la expresión de esta iluminación, porque digamos la esencia de su enseñanza
está ya contenida en lo que él percibió en este retiro, ¿no? Que es un poco lo que os he comentado antes, de que las cosas son y no son al mismo tiempo. El padre lo lleva a ver a Averroes, cuando sale del retiro Ibn Arabi lo lleva a ver a Averroes, precisamente. Ibn Arabi no lo dice explícitamente, pero yo creo que lo lleva a ver a Averroes porque Averroes, aparte de filósofo y jurista, también era médico. Entonces dice, el niño se me ha vuelto loco, voy a llevarlo a Averroes, era buen amigo del padre, y entonces a ver qué diagnóstico da, ¿no? Y entonces Averroes nada más ver al joven Ibn Arabi le dice, sí. Y el otro dice, ostras, pues sí, ¿no? Entonces, al ver que Averroes se quedaba satisfecho, le dice inmediatamente no. Ibn Arabi le dice no. Entonces Averroes se queda así como diciendo, ostras, ¿qué me estás diciendo? Entonces le pregunta, ¿es cierto que la filosofía especulativa y la mística llegan a los mismos fines? Entonces Ibn Arabi, cuando dice sí y no, entre el sí y el no, los espíritus se separan de los cuerpos y las cabezas se separan de las cervices. La cerviz es una parte del cuello, ¿no? Entonces Averroes se queda así como estupefacto y se pone a recitar una aliyá del Corán, que es no hay poder salvo Alá, ¿no? Entonces Ibn Arabi cuenta esto luego, muchos años después, en las Futuhat, y dice, entonces vi que Averroes había comprendido el sentido de mi alusión y es cuando empezó a recitar esto, ¿no? Entonces, bueno, luego Ibn Arabi, esto le pasó a los 15 años, más o menos, pasa 5 años que no tiene relación con ningún maestro ni nada por el estilo. O sea, digamos que es un místico salvaje, va a su bola, ¿no? Entonces, a los 15 años, a los 20 años ya dice, tengo que dar cuerpo a esta experiencia, y empieza a visitar a diferentes maestros de Al-Ándalus y sobre todo de Al-Ándalus y del norte de Marruecos. Entonces los visita, se hace discípulo de diferentes maestros, pero él dice que era tanto discípulo de algunas cuestiones como maestro de otras, de los personajes que estaba visitando, ¿no? Entonces, bueno, así va transcurriendo un poco la vida hasta que llega a los 30 años. A los 30 años es la primera vez que sale de la península ibérica para ir a Túnez. En Túnez tiene diferentes experiencias, porque él, como os digo, estaba siempre con experiencias visionarias y con sueños visionarios. Cuando vuelve de este viaje de Túnez, empieza a escribir. Entonces, digamos que ya escribe cientos de libros, porque de Ibn Arabi se conservan unos 300 libros. Algunos de ellos están contenidos en libros más grandes, hay libros menores que están dentro de las Futuhat. Es una obra enciclopédica que tiene unas 14.000 páginas. Se está traduciendo ahora al inglés, no se está traduciendo completa. Se habían traducido parcialmente algunos capítulos y tal, ¿no? Entonces, se va a la Meca cuando tiene unos 38 años, deja muchas obras aquí en la península que luego se perdieron. Él hace una recensión al final de su vida de las obras que ha escrito y de las obras que había dejado en Al-Ándalus, y hay un montón que se perdieron. Entonces se va a la Meca y ya no vuelve más a la península. Lo que ocurre en la península es que ya Sevilla, Córdoba y tal pasan a manos cristianas. Entonces, pues seguramente motivado por este hecho, él ya no retorna aquí y pasa unos años recorriendo Oriente Medio, recorriendo Egipto, Siria. Se asienta unos años en Turquía, está allí unos 6 años. Entonces en Turquía tiene a su principal discípulo, Sadreddin al-Qunawi,
El Cunawi, como dice el nombre, es el de Konya, ¿no? Entonces, luego vuelve a Siria, a Damasco, y se instala en Damasco y ya se queda allí pues el resto de su vida. Creo que se instala en Damasco en 1223 y él muere en 1240. O sea que se tira en Damasco unos 17 años o 18 años. Y bueno, y luego muere Ibn Arabi y aunque era conocido en diferentes ámbitos, como en Turquía, sobre todo en Turquía, en Irán también, pues él pasa desapercibido, o sea, su tumba queda semi-olvidada. Es enterrado en casa de un benefactor, de un protector suyo, hasta que los turcos empiezan su conquista, digamos, de todo Oriente. Entonces hay un sultán turco que llega, Selim II se llamaba, que llega a Damasco, rescata la tumba de Ibn Arabi, le hace una mezquita que todavía está en plena vigencia, lleva sus restos allí y bueno, y allí descansa Ibn Arabi, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver ahora. Entonces, Ibn Arabi, como podemos suponer de todo lo que os vengo diciendo, es una figura, yo diría, no solo muy importante, sino una de las más importantes, tanto de la espiritualidad, sea islámica o sea cristiana, o le demos el nombre que queramos darle, y el autor que más ha escrito de todos los autores tanto profanos como sagrados, como de cualquier religión, porque ya os digo, escribió cientos de libros. Entonces, en ese sentido, es una persona muy importante, ¿no? Entonces, aquí en España, Ibn Arabi, por supuesto, como muchos otros autores musulmanes que han existido en su época, pasó totalmente desapercibido hasta que a finales del siglo XIX, pues empezó el arabismo a funcionar. En un principio el arabismo era una manera, porque claro, los gobiernos, los imperios occidentales pues querían hacerse con estos territorios, entonces era una manera de entrar en los países musulmanes, ¿no? Pero bueno, luego pasó también a ser otra cosa, ¿no? Entonces uno de los principales estudiosos de Ibn Arabi en España ha sido un jesuita que se llamó Asín Palacios, Miguel Asín Palacios, y este hombre en el año 31, bueno, ya antes a nivel académico tenía sus escritos sobre Ibn Arabi, etcétera, ¿no? Entonces, pero en el año 31 publicó un libro muy gordo que se llama El Islam cristianizado, que ahí ya te pone un poco sobre aviso de este señor cuál era el programa, digamos, oculto que tenía de escribir este libro, pero bueno, da a conocer las obras de Ibn Arabi, tiene una biografía muy importante sobre Ibn Arabi y da a conocer un poco al personaje en el ámbito cultural español. Tal es así que este hombre publicó este libro en el año 31 y tuvo mucha importancia en muchos autores del 27 y otros autores que no son del 27, como Juan Ramón Jiménez, que titula uno de sus libros Dios deseado y Dios deseante, que es una de las fórmulas que utiliza Asín Palacios para hablar del Dios que nos transmite Ibn Arabi, ¿no? Entonces también hay unos historiadores, Américo Castro fue un gran historiador, y Sánchez Albornoz, que siempre estaban a la greña el uno con el otro. Entonces si el uno decía una cosa, el otro decía la contraria, ¿no? Pero hay una cosa en la que ambos estuvieron de acuerdo, que era en la gran admiración que le suscitaba Ibn Arabi. Entonces ellos analizan desde diferentes puntos de vista las anécdotas que cuenta Asín Palacios y decían, pero vienen al final a la conclusión, se centran en una frase que utiliza Asín Palacios, que era
una frase que decía Fátima de Córdoba, era una de las maestras que visitaba Ibn Arabi en su juventud. Entonces Fátima decía, vive con todo su ser, ¿no? Cuando viene a mí y está conmigo, está con todo su ser, y cuando se va también con todo su ser, o sea, está totalmente centrado. Entonces estos señores hablan de esta frase como si fuera una característica, digamos, de la vehemencia y de la pasión española, ¿no? Estar con todo el ser. Entonces los lees y ellos te vienen a decir, ¿no? Que es que Ibn Arabi no solo era un español, era españolísimo, viene a decir, o sea, teniendo en cuenta que en aquel momento España no existía, ¿no? Como tal. Pero ellos es lo que dicen. Pero claro, vivir con todo el ser es simplemente que Ibn Arabi estaba totalmente centrado en lo que hacía, ¿no? En lo que hacía. Y en realidad, salvando todas las distancias posibles, lo único que podemos decir de Ibn Arabi es que su patria verdadera no era ni España, que no existía en aquella época, ni tampoco Al-Ándalus, ni siquiera. O sea, su patria era el Corán. El Corán. Ibn Arabi saca todos sus escritos, él lo viene a decir literalmente. O sea, todo lo que hablamos en nuestras sesiones y en nuestras enseñanzas viene del Corán y de sus tesoros. Entonces, claro, ya te planteas, dices, pero esto del Corán, esto del Corán, ¿qué es? ¿No? Y bueno, entonces te das cuenta de que la visión que tiene Ibn Arabi del Corán y de todo lo que hay alrededor del Corán es muy distinta de la visión ordinaria que tenemos tanto nosotros como que tienen muchos que se dicen seguidores del Islam y del Corán. Por ejemplo, los wahabís, ¿no? O sea, es una visión totalmente diferente, porque Ibn Arabi, igual que otros santos del sufismo, tiene una lectura totalmente positiva de todo lo que pone en el Corán. O sea, hay una lectura externa, si quieres llamarla así, pero también hay una lectura interna, digamos, una lectura desde el punto de vista de la santidad, en donde todo lo que aparece en el Corán es positivo y tiene una lectura positiva. Entonces, a ver si os leo. Bueno, mira, es que me he saltado una cosa que es bastante importante antes de empezar a hablar del Corán. En el segundo capítulo del libro hablo de, digamos, es un capítulo que se titula El mundo como maestro, la santidad natural de los seres irracionales. Ibn Arabi, no solo Ibn Arabi, sino todo el Corán, todos los santos sufís dicen, en consonancia con lo que os he dicho antes de los nombres de Dios. Si Dios es el viviente, es el nombre principal de Dios, ese nombre, que es el primero de todos, abarca a todas las cosas, ¿no? Entonces, eso significa que todas las cosas inertes, aparentemente, y no inertes, están dotadas de vida, tienen conocimiento, tienen palabra, porque este es otro de los nombres de Dios, el hablante. Entonces, es una visión muy peculiar de la realidad, digamos, ¿no? Entonces, esto de alguna manera en el Evangelio también lo pone, porque dice, veo aquí que Lucas el evangelista dice, hasta las piedras claman, ¿no? De alguna manera está incidiendo en este mensaje de que toda la creación tiene palabra, toda la creación está viva, toda la creación tiene conciencia, de acuerdo también al nombre del conocimiento. Entonces, Ibn Arabi lo que nos viene a decir es que todos los seres, menos por supuesto los seres humanos que tienen que completar con otras cosas esta característica, todos los seres están iluminados, todos los seres de una manera espontánea. Entonces el ser humano y los yin, que él llama los yin, son los espíritus, unos espíritus del fuego que viven aquí desde mucho antes del ser humano.
y los seres humanos no estamos iluminados, sino que tenemos que recorrer el camino de la iluminación. O sea, no estamos iluminados en un sentido, pero en otro sí, porque nuestro cuerpo, nuestras manos, todo lo que no participa de nuestra conciencia está iluminado, ¿sabes? Pero la conciencia racional, digamos que de alguna manera hace que tengamos que recorrer otro camino para juntar lo que es adquirido, que sería el esfuerzo, la iluminación con esfuerzo, con la iluminación natural que tienen todas las cosas, ¿no? Entonces, es una cuestión a tener en cuenta, que toda la creación en realidad está iluminada y cada uno tiene cada ser, cada cosa tiene su iluminación particular. Los únicos que no estamos iluminados de entrada somos los seres humanos y los yin. Cuando alcanzamos la iluminación podemos tener una iluminación que es muy superior a la de los seres irracionales, porque es una iluminación consciente. Ellos tienen una iluminación inconsciente, pero tienen una iluminación. De hecho, él llega a decir, así como se dice que tú puedes pedir para que intercedan por ti los santos y demás, Ibn Arabi viene a decir que también puedes pedir a los árboles, a los pájaros, a cualquier ser irracional, que mande el mensaje, que lleve el mensaje de que se interceda por ti, ¿no? Porque están en contacto, digamos, con la esencia de la realidad, ¿no? Los únicos que no estamos en contacto somos nosotros, ¿no? Entonces, Ibn Arabi, en una época de su vida, pues toma como maestro, siguiendo este hecho de que todos los seres están iluminados, ¿no? Toma como maestro, como maestros a diferentes seres, ¿no? Y entonces nos dice literalmente Ibn Arabi, ¿no? Dice: una cañería en un muro de la ciudad de Fez, que vertía el agua como el conducto de la Kaaba. Teniendo constancia de su adoración, me vi compelido a imitarla. También la sombra que se extiende desde mi persona y de la que aprendí 2 formas de adoración por ella practicadas. Asimismo, hemos tenido maestros entre los animales, y entre los que recibí más apoyo, había un caballo cuya adoración era admirable: el halcón, el gato, el perro, la abeja y otros. Siempre me atuve a su adoración del mismo modo que ellos la practicaban. O sea, que fijaros que no es simplemente que dijera que como una cuestión teórica, no que los seres irracionales están iluminados, sino que en una determinada época de su vida se hizo discípulo de ellos, ¿no? De todas las cosas, ¿no? Entonces, una de las cuestiones es que lo que en el Islam, en el sufismo se llaman la awliya, la santidad, los wali, los santos. Estas personas se ocupan de conocer todas las formas de adoración existentes en el universo, ¿no? Y pues en algún momento de su vida, tratan de imitarlas y se hacen discípulos de todas las cosas. De esto Ibn Arabi nos habla en el capítulo 73 de las Futuhat al-Makiyya, de las iluminaciones de la Meca, que os he hablado antes. Entonces, que es uno de los capítulos, quizá el segundo más largo del libro. Entonces habla de los cientos de tipos de santos, ¿no? Todos ellos están extraídos de diferentes menciones que hace el Corán de personas que se podrían considerar amigos de Dios, porque en el Islam no se habla propiamente de la santidad o de los santos. Esto es un término cristiano, se habla de la amistad divina y de los amigos de Dios, ¿no? Entonces, Dios tiene muchos amigos. Vamos a ver. Luego, un rasgo, ya que hablamos de los amigos de Dios, el principal rasgo de los amigos de Dios es lo que se llama en árabe la humilla. La humilla se ha entendido en un sentido profano que la humilla
hace referencia a que el profeta era analfabeto. Lo habréis oído muchas veces, que el profeta era analfabeto. Pues no, no era analfabeto el profeta. Y Ibn Arabi tampoco era analfabeto y también estuvo también cultivó esta cualidad de la humilla. El profeta no era analfabeto porque, entre otras cosas, se ocupaba al principio de su vida adulta, digamos, se ocupaba de los negocios de su mujer y tenía que hacer muchas cuentas y tenía que hacer muchas cosas que ya indicaban que no era analfabeto. La humilla, que muchos han interpretado como que significaba que era analfabeto, significa que la mente, que la persona, digamos, pone su mente en un punto de total receptividad, que olvida todo lo que sabe para abrirse a la revelación, ¿no? Entonces, Ibn Arabi, este término humilla significa también iletrado, ¿no? Analfabeto o iletrado, ¿no? Son como que no tienes una educación, una cultura, etcétera, ¿no? Pero no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces veréis, Ibn Arabi dice de este estado: para nosotros el hecho de ser un iletrado no contradice la memorización del Corán o de los hadices proféticos. O sea, ya quita de entrada el tema del analfabetismo. En nuestra opinión, una persona es iletrada cuando no utiliza su consideración reflexiva ni su juicio racional para expresar el significado y los misterios que entraña el Corán. No se sirve de las pruebas racionales para obtener el conocimiento de las cosas divinas, como tampoco emplea las analogías, las evidencias legales o la asignación de causas que ocupan a las autoridades para aprehender los decretos de la ley. Cuando el corazón está a salvo de la consideración reflexiva, entonces, de acuerdo tanto a la ley como a la razón, es iletrado y se halla de inmediato receptivo y de la manera más perfecta receptivo a la divina apertura, ¿no? Entonces, como podéis ver, Ibn Arabi da un sentido muy diferente a lo que significa ser iletrado, al que se da en un sentido exotérico por la mayoría de los musulmanes. Por muchos musulmanes se creen que, claro, que el profeta era analfabeto, y como era analfabeto, pues mira, hizo el Corán y fíjate, ¿no?, el milagro, pero no es que era en otro sentido más profundo, ¿no? En el que era analfabeto, entre comillas. Era un analfabeto que sabía leer y escribir, ¿no? Entonces, bueno, es como Ibn Arabi. Ibn Arabi escribió cientos de libros, pero estaba en el estado de la humilla, estaba en el estado de iletrado. O sea, no tenía ningún concepto que añadir a la realidad. Vivía sin conceptos. O sea, eso significa estar en el estado de iletrado, ¿no? Y luego dice Ibn Arabi sobre una visión que tuvo relacionada con este tema, que dice: vi en un sueño que la resurrección había comenzado y que la gente surgía como las olas del océano. De pronto escuché recitar el Corán en el Iliyún y exclamé: ¿quiénes son esos que recitan el Corán en un momento como este sin estremecerse de miedo? Se me dijo: ellos son los portadores del Corán. En ese momento dije: entonces quiero ser uno de ellos. De inmediato apareció una escalera y ascendí por ella a una sala en el Iliyún, en la cual viejos y jóvenes estaban recitando el Corán al profeta de Dios, Abraham, el amigo íntimo. Me senté ante él y comencé a recitar con plena confianza, sin sentir temor, alarma ni cautela. El Iliyún es, según el Corán, el lugar donde está salvaguardada, dice en el Corán, la escritura de los justos, ¿no? Entonces es un emplazamiento, digamos, metafísico, por así decirlo, ¿no? Entonces, la escritura de los justos, por supuesto, es otro de los apelativos del texto revelado del Corán.
Entonces, el ser humano perfecto es un aspecto muy importante de las enseñanzas de Ibn Arabi y de otros místicos sufís, ¿no? Se viene a decir Ibn Arabi que es el hermano del Corán. Es el hermano del Corán y es el Corán mismo, ¿no? Es el Corán mismo porque es un Corán de carne y hueso, es un Corán viviente, no es un libro que está ahí y lo tiras y lo coges no. O sea, el Corán son determinadas personas que han alcanzado ese grado de conocimiento, ¿no? Entonces, convertirse en un Corán viviente, en un Corán de carne y hueso, es digamos, el principal objetivo del sufismo y de un camino de sabiduría, en este caso, pues del sufismo, ¿no? O sea, llegar a convertirse en un Corán. El Corán no es un libro, en realidad el Corán es Mahoma era el Corán, Muhammad era el Corán, ¿no? Si no hubiera existido Muhammad, no hubiera existido el Corán, pero no lo conoceríamos, ¿no? Entonces Muhammad se transformó en un Corán viviente, ¿no? Y Ibn Arabi también era un Corán viviente. Otros santos musulmanes también eran Coranes vivientes, o sea que no era simplemente un estado accesible solamente a unos pocos individuos, sino a las personas que habían recorrido todo el camino del sufismo. Entonces hay otro sabio, Surabardi, Yahya Surabardi, que viene a decir que nosotros debemos recibir el Corán como si hubiese sido revelado para cada uno de nosotros. No sirve el Corán que leemos ahí en un libro que tenemos ahí. No, o sea, tienes que tener tu propia percepción, tu propia interpretación del libro sagrado, y eso es lo que cuenta para ti. Tampoco puedes imponer tu interpretación a los demás, ¿sabes? Porque cada uno está, digamos, en un grado de evolución, ¿no? Entonces, esto yo creo que se aplica no solo al Corán, sino a todos los libros sagrados, desde la Biblia, el Nuevo Testamento, la Upanishad, vamos, todo lo que uno pueda entender. Y luego también nos dice Sarabardi, dice, es que si tú lees el Corán y cada vez que lo lees no encuentras un nuevo sentido en lo que estás leyendo, es que no lo estás leyendo bien, sino que estás cayendo, digamos, en el hábito, etcétera, ¿no? Entonces, pues de ahí hay que fijarse en la importancia que tiene esto. O sea, el Corán es un texto como que se renueva a cada instante que uno lo lee. Entonces, claro, esto es una visión bastante alejada de lo que hoy en día se está vendiendo en muchos sitios, de lo que es el Islam, de lo que es el Corán. No, el Corán es un libro vivo y cada uno tiene un nivel de comprensión del Corán. Entonces, bueno, son cosas que uno debe tener en cuenta. Entonces, un aspecto, aparte del Corán, uno de los aspectos más importantes de Ibn Arabi es el tratamiento que hace de la santidad. Entonces, se dice que él solo habla, aunque tiene muchos escritos, él solo habla de la santidad, de los medios para alcanzarla, de los resultados, de los tipos de santos, aunque se basa totalmente en el Corán. Entonces, todas las categorías de personas que aparecen en el Corán, pues él va diciendo, no, estos santos, estos otros santos tienen esas cualidades o tienen estas otras cualidades. Entonces, él viene a decir que cada santo se encuentra a los pies de un determinado profeta. Entonces manifiesta unas determinadas cualidades y unos determinados carismas. No, eso no significa que siempre estés a los pies del mismo profeta, sino que puedes ir, como le ocurre a Ibn Arabi, cambiando de profeta y recibiendo diferentes carismas en diferentes momentos de su vida. Dice el santo Isawi es un seguidor de Jesús. Jesús en el Corán está Muhammad y Jesús. Jesús es uno de los santos de los amigos de Dios más importantes que existe. De hecho, Ibn Arabi tiene a Jesús como uno de sus principales maestros. Él recibía enseñanzas visionarias de Jesús
recibió durante toda su juventud y lo tenía como uno de los más, lo tenía encumbradísimo, ¿no? A Jesús. Entonces nos dice Inarabi, dice, si bien nuestro Sheikh Al-Uriani era uno de los sheikhs que él visitó en su juventud, después de estos 5 años de iluminarse, que estuvo por su cuenta, empezó a visitar a diferentes maestros, y Al-Uriani fue uno de sus principales maestros, ¿no? Era Isawi, seguidor de Jesús, al final de su vida. Yo fui Isawi al principio de mi vida en esta vida. Luego fui conducido a la iluminación solar de tipo Musawi, seguidor de Moisés. Posteriormente me vi conducido a Hud, que es otro profeta que aparece en el Corán, y después a todos los profetas. Por último, fui conducido a Muhammad. Ese fue el orden en mi caso, en este sendero establecido por Dios para mí y del cual no me aparté en absoluto. A través de esta formación, según lo que Dios ha dispuesto para mí en este sendero, Dios me ha favorecido con la faz de lo real en todo. Para mí, en mi visión, no existe en el mundo nada en lo que no testifique la realidad de Dios, glorificándole aquí de ese modo. Así pues, nosotros no descartamos o maldecimos nada en absoluto de lo que se encuentra en el mundo de la existencia. O sea, que no maldecimos nada de lo que se encuentra en el mundo de la existencia, por muy negativo que pueda parecernos de entrada, ¿sabes? Entonces, esto es una visión que ya de entrada es muy diferente a lo que dicen determinadas personas, pero que es el Islam, ¿no? Es muy diferente. Entonces, volviendo pues a la clasificación de la santidad, de la amistad divina que hace Ibn Arabi, pues es una de las más sofisticadas que hay en la tradición sufí. Y bueno, entre los amigos de Dios, como hablábamos antes, hay uno que destaca sobre el resto, que es Al-Hadir. Al-Hadir es un personaje que aparece en el Corán, aparece en el capítulo 18 del Corán. Moisés se va a buscar la sabiduría a algún punto indeterminado, que bueno, nosotros estamos pensando que se podría referir a Ceuta, porque en el Corán habla de la confluencia de los dos mares. Entonces los dos mares pueden ser el Atlántico y el Mediterráneo, ¿no? Entonces, bueno, Ibn Arabi habla en el capítulo 25 de las Futuhat al-Makkiyya, lo trata todo el tema de Al-Hadir, ¿no? Entonces, bueno, perfectamente podría, él también tiene un encuentro con Al-Hadir. El último encuentro en el que ve a Al-Hadir es precisamente en Algeciras, ¿no? Entonces, bueno, esta cuestión que hay muchos elementos. Quizá nuestro amigo algún día, o si no has escrito algo, ya está escrito. No tengo nada que añadir. Hay mucho, ¿no? Entonces, bueno, también Algeciras en árabe es Al-Yazira Al-Hadra, que es la isla verde. Al-Hadra tiene la misma raíz consonántica que Al-Hadir. Al-Hadir es el verde, ¿no? Y también significa el que verdece, el que verdece también tiene el significado de una persona que infunde la vida, ¿no? A todas las cosas, ¿no? Bueno, pues Moisés tiene diferentes peripecias con Al-Hadir y al final lo tiene que dejar porque no entiende muy bien. Al-Hadir tiene hechos que trascienden un poco lo que es la visión ordinaria, ¿no? Entonces, bueno, pues lo deja ahí, pero aparece en el capítulo 18 del Corán. Y Ibn Arabi tiene 3 encuentros con este señor, con Al-Hadir, que todos ellos los recogen en el capítulo 25 de las Futuhat al-Makkiyya. Entonces los expone uno detrás de otro y al final recibe lo que se
llama el manto, la transmisión del Hadir, pero ya no se la da al Hadir mismo, sino otra persona, pero ya la recibe en Irak, ¿no? En Mosul, porque luego Ibn Arabi, pues en la segunda parte de su vida se dedicó a recorrer todo Oriente Medio, ¿no? Y bueno, es un personaje interesante, Al-Hadir, ¿no? Bueno, seguramente hay un capítulo en el libro titulado como el libro El perfume de la existencia. Entonces ahí tratamos lo que se llama en la filosofía clásica, lo que sería la esencia y la existencia, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que la doctrina de Ibn Arabi se ha conocido como Wahda al-Wujud, pero en realidad él no utilizó nunca esta expresión, que es la unidad del ser, ¿no? Que se traduce como esto. Él no utilizó nunca, su doctrina era conocida más bien como la doctrina de las teofanías, que es de lo que hemos estado hablando al principio. Pero bueno, el Wujud, volviendo otra vez al tema de las vocales, si le quitamos las vocales, esta raíz consonántica tiene diferentes significados. No solo significa realmente encuentro, es el significado, digamos, principal, es encontrar las cosas en el mundo de la existencia, por así decirlo, o que Dios nos encuentre. Bueno, tiene muchos significados, sino que también significa conciencia y éxtasis, ¿no? Entonces, de alguna manera, a mí me recuerda mucho a lo del Sat Chit Ananda el hinduismo y el Vedanta, que definen el ser como eso, Sat, que es el ser, Chit, que es la conciencia, y Ananda, que es la bienaventuranza. Entonces, esta definición que tiene Ibn Arabi de lo que es el ser, el Wujud, viene un poco, está por lo menos dos elementos de esta triada están recogidos ahí, que es la conciencia y el éxtasis, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que te dice es que el ser, lo que llamamos la existencia, solo se puede encontrar verdaderamente en el estado de éxtasis que tienen y en el estado de salir del éxtasis que tienen los sufís en este caso. Pero que si tú no entras en este estado, digamos que no conoces verdaderamente lo que es la existencia, ¿no? Entonces, bueno, en este libro me he inclinado más porque, claro, hay dos corrientes dentro de la filosofía, una que sería la esencialista, digamos, y otra que sería la existencialista. Entonces, dependiendo a cuál término se le dé más preponderancia, pues entramos en uno o en otro terreno, ¿no? Entonces, yo, como hipótesis explicativa, que también digo que no me defino por nada, ¿no? Pero he preferido en esta exposición de Ibn Arabi hablar como, digamos, de la hipótesis existencialista. O sea, la existencia es lo primordial, y las esencias, viene a decir Ibn Arabi, en muchos casos lo que en árabe se conoce como mahiyya, que son las cualidades, que es una traducción medieval de los árabes, es una traducción introducida por los filósofos escolásticos para traducir a Aristóteles. La mahiyya, las cualidades, nos hablan de las cualidades de las cosas, lo que son las cosas, qué son las cosas. Y la existencia simplemente nos dice que las cosas son, sin entrar en lo que son las cosas, ¿no? Y entonces, pues bueno, a mí me ha dado mucho juego esto de la existencia y las esencias, ¿no? La existencia es una y las esencias son múltiples, y son muchas porque cada esencia, cada ser es diferente. Entonces, pero es una manera de hablar solamente, porque en la realidad, en mayúsculas, en Dios, como dicen ellos, esencia y existencia están unidos, ¿no? Entonces, volvemos
volvemos otra vez a otra metáfora, a otra imagen que utiliza mucho Ibn Arabi, que habla de la luz. Dice, la luz invisible se descompone en diferentes colores. Gracias a los colores puedes hablar de la existencia de la luz. Si no existieran los colores no sabríamos que existe la luz, pero es gracias a la luz que podemos ver los colores, ¿no? Entonces esto es un poco el juego aquel de la unidad y la diversidad, ¿no? Como que están totalmente imbricadas. Es que la unidad no puede estar separada de la diversidad. No sé si me explico. Entonces, pues esto. Entonces hay un capítulo en el libro donde habla de diferentes metáforas con las que Ibn Arabi explica diferentes aspectos de la existencia que tienen mucha relación con algunas metáforas que utiliza también el budismo para hablar desde otra óptica filosófica, digamos, de diferentes aspectos de la existencia, como es lo que os he dicho de la luz y los colores, ¿no? Para hablar de la unidad y la diversidad, ¿no? Del mar y las olas. ¿Sabes? Entramos en el mismo juego, o sea, las olas y el mar no están separadas, sino que dependen de las condiciones, ambas son agua. Es decir, en todas las cosas, todos somos olas diferentes, pero todos compartimos la naturaleza del agua, ¿no? Luego el movimiento de una llama, también esto del budismo se habla mucho, o sea, de la continuidad. O sea, nosotros vemos la continuidad porque las cosas se suceden a una determinada velocidad. Tú coges la llama de una vela y la mueves rápidamente y te crees que hay una continuidad, pero no hay una continuidad, es simplemente el movimiento, la velocidad del movimiento, y esto lo dicen los budistas y lo dice también Ibn Arabi y otros santos sufís, ¿no? Y bueno, el espejo y los reflejos, ya hemos hablado del espejo y los reflejos también como elementos, lo que sería la verdad absoluta que llamamos y la verdad relativa, los reflejos, ¿no? O la relación no dual entre unidad y multiplicidad, o entre la fuente invisible de la existencia y los seres concretos, ¿no? Los seres particulares, entre lo infinito y lo finito, ¿no? O sea, todas estas metáforas las utilizan tanto en el budismo como en el sufismo, digamos, para exponer la enseñanza y para hablar de cuál es la relación de las cosas concretas con el principio general de la creación, ¿no? Entonces, bueno, explican con metáforas y con imágenes unas cuestiones que a lo mejor simplemente explicadas filosóficamente no llegan tanto como se llega a través de estos ejemplos, ¿no? Luego, otro de los temas fundamentales, desde luego es uno de los capítulos más largos, como el que os acabo de hablar, de la esencia y la existencia, ¿no? Es lo que en el sufismo se llama la creación continua. Es uno de los capítulos del libro. La creación continua viene a decir que Dios no crea el mundo y lo deja. O sea, no. O sea, Dios está creando el mundo a cada instante. Porque precisamente hablábamos al principio de que las cosas son y no son. Y como las cosas son y no son, a cada momento las cosas están siendo y a cada momento están desapareciendo, digamos, en la inexistencia, ¿no? Entonces es como un parpadeo tan rápido que nos hace ver que las cosas tienen una continuidad, pero en realidad no tienen una continuidad. Y dentro del sufismo se dice que es la acción de la creadora, de la creación de Dios, la que da esta apariencia de continuidad a las cosas, pero que si Dios dejase de crearlas a cada instante, nos sumiríamos en la nada. Y en el Corán lo pone que cada día Dios está en una nueva obra. O sea, cada día quiere decir a cada instante. Y la nueva obra es la creación a cada instante, la creación renovada en cada momento, ¿no? Entonces, Ibn Arabi también viene a decir que lo que percibimos como igual es simplemente debido a nuestra ignorancia, que las cosas no hay nada igual en la creación.
en ningún momento. No hay nada igual, y esto, pues de alguna manera la ciencia me parece que lo corrobora, ¿no? Porque te dice cada oreja, las huellas dactilares, o sea, cosas aparentemente que tienen la apariencia de que son lo mismo, resulta que son totalmente, que tienen una diferencia, ¿no? Hay pequeños matices que hacen que cada objeto sea diferente del resto. Cada uno tiene una individualidad, al mismo tiempo tiene una individualidad irreductible, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama también una filosofía del acto. Es el acto creador divino. Dios no es tanto una entidad como muchas veces lo entendemos o como se nos ha transmitido, sino es más bien un acto, es el acto creador, ¿no? Y luego tiene otras dimensiones que no sabemos ni podremos saber nunca lo que es, ¿no? Pero desde nuestro punto de vista, Dios no es un ente, viene a decir Ibn Arabi. Puede aparecer en un momento dado, puede aparecer como un ente o puede aparecer como lo que quiera, pero en realidad es un acto, es el acto que da existencia, que da consistencia a la nada que somos, de alguna manera. Entonces, bueno, me parece muy interesante porque te viene a decir que la realidad nunca está cerrada del todo, ¿no? O sea, aunque a nosotros nos parezca lo contrario, desde el punto de vista de los sabios, la realidad es algo totalmente abierto. Y bien, entonces, pues, de la doctrina esta, pues se pueden extraer también diferentes consecuencias, como que el mundo carece de una sustancialidad, digamos, extrema, o sea que las cosas se van creando y recreando a cada instante, que lo que consideramos sólido no es tan sólido como pensamos, sino que tiene un carácter, él llama imaginal, ¿sabes? Y bueno, y también la trascendencia de nuestra concepción habitual de la ley de causa y efecto, que Ibn Arabi de alguna manera se carga, ¿no? Porque el mundo está siendo creado ahora. Viene a decir, esto también en el cristianismo hay místicos que lo dicen. Meister Eckhart, que era un místico muy importante alemán, dice exactamente eso, dice, el mundo está siendo creado ahora. Eso es una cosa que bueno, que es para tenerla en cuenta, ¿no? No, es que no sé, no está todo cerrado, no tengo ninguna posibilidad. No, esa es nuestra visión, digamos, negativa e ignorante de la vida, ¿no? Porque tenemos siempre la opción de recrear las cosas y de volver a ese estado original, ¿no? Entonces, hay otro capítulo que se llama Los nombres divinos y los nombres divinos y nobles rasgos de carácter. Entonces, los nombres divinos, hemos hablado un poco antes de cuáles algunos de los nombres, etcétera, ¿no? Entonces viene a decir que los rasgos negativos, lo que llamamos rasgos negativos de carácter, teniendo la perspectiva adecuada, que es que están todos entroncados, por así decirlo, con la realidad suprema, con Dios, puedes transformarlos en rasgos positivos, y que los rasgos, lo que llamas rasgos positivos, se pueden transformar en rasgos negativos si no tienes en cuenta cuál es su origen, ¿no? Entonces, el método para transformar los rasgos negativos en rasgos positivos es enfocarse, tener siempre presente a Dios, ¿no? A Dios, a Alá, como queráis llamarlo, ¿no? Entonces, esto entronca de pleno con la visión no dual de la que hablábamos también al principio, que tienen tanto el budismo como el sufismo, y él habla también de la alquimia, de transformar el plomo en oro, el plomo de las emociones negativas, de los pensamientos negativos, en el oro, digamos, de la visión divina y del equilibrio espiritual. Porque en el cosmos, viene a decir Ibn Arabi, no existe nada negativo per se. No existe nada negativo porque todo se deriva del aliento, de que hablábamos antes, el aliento del todo misericordioso.
El aliento del todo misericordioso es el aspecto creador de Dios, ¿no? Por así decirlo. Entonces todo viene de ahí. Entonces, de alguna manera hay que saber volver, retrotraer a su principio todas las cosas para ver que todo tiene una lectura positiva. Por eso escribe, ¿no? Ibn Arabi dice, en el Corán o en cualquier otra cosa, los hombres de la intimidad y la misericordia solo perciben la perfección y la belleza. O sea, en cualquier cosa, ya sea en el Corán o en lo que no es el Corán, solo perciben la perfección y la belleza. Entonces, pues esa es en definitiva la visión compasiva y pura de todo cuanto existe, la visión de los amigos de Dios, ¿no? Entonces Ibn Arabi tenía esa percepción, y esa percepción le venía a su vez de la comprensión que tenía del Corán, ¿no? Como un libro abierto, y como, pues eso, dice todo aquello de lo que hablamos en nuestras sesiones y nuestros escritos procede del Corán y de sus tesoros. Lo dice claramente. Entonces, tenemos que ver, de alguna manera tenemos que ver el Corán como otra cosa, no como lo que nos están vendiendo, ¿sabes? Y todos los libros sagrados, en definitiva, no como lo que nos tratan de vender algunos, sino como libros de sabiduría, verdaderamente, que tienen muchos niveles de lectura y de interpretación. No sé cómo vamos de tiempo. Contigo podría estar hablando toda la tarde o decirte hasta desquitártela, ¿no? ¿Cómo vamos? Lleva 1 hora y 21. Ah, vale, pues todavía tenemos. ¿Cuánto, perdona? 5 o 10 minutos más. Vale. Bueno, entonces siguiendo un poco con el esquema del libro, luego de este capítulo sobre los nombres de los nobles rasgos de carácter, que Ibn Arabi dice que todos los rasgos de carácter son nobles en realidad, simplemente hay que aplicarlos al objetivo correcto para ennoblecerlos, ¿no? Todos son nobles. Tal es así que él también tiene una parte, a las Futuhat al-Makiyya, tiene una parte en donde todos los personajes pecadores y negativos que aparecen en las páginas del Corán les da la vuelta y son todos diferentes tipos de santos, diferentes tipos de amigos de Dios. Entonces él aplica una lectura ultrapositiva a todo cuanto existe. Vale, entonces seguidamente hay un capítulo que se titula Los 4 pilares de la sabiduría, donde acomete Ibn Arabi algunos aspectos prácticos, porque claro, no es todo, digamos, teoría y qué bonito es esto, ya está, ¿no? Sino que hay una práctica, digamos, y hay unas tesis, por así decirlo, ¿no? Entonces él habla de 4 elementos fundamentales que habla de ellos tanto al principio del camino como al final del camino, ¿no? Que son las prácticas de lo que él llama soledad, silencio, hambre y vigilia. Entonces él acomete todas estas prácticas y les da una lectura, digamos, exterior, interior, etcétera, ¿no? Entonces ahí tiene un libro que está traducido al castellano, precisamente, que se llama El adorno de los Abdal. Los Abdal son un tipo de santo muy elevado que existe, digamos, dentro de las categorías de la santidad, serían la tercera categoría, ¿no? Entonces son unos santos muy elevados que de pronto pueden estar aquí, están en 2 sitios al mismo tiempo, etcétera, ¿no? Entonces dice que estas son las prácticas de los Abdal, ¿no? Luego, el final del libro, llegamos al final del libro, con lo del capítulo anterior, lo de las prácticas, más que nada quiere decir que el sufismo no es solamente una cuestión especulativa o intelectual. Muchas veces se ha aplicado a Ibn Arabi, se le ha tratado de ver como alguien que era muy intelectual, que es muy bonito, pero que
pero que no tiene incidencia en la práctica y es falso, porque Ibn Arabi habla mucho de la práctica espiritual, ¿no? Entonces, en este capítulo del adorno, los 4 pilares de la sabiduría, que son, como os he dicho, el silencio, el hambre, la vigilia y la soledad, pues ahí se ve verdaderamente que esto es un camino que tiene sus más y sus menos, ¿no? Entonces, ya digamos, siguiendo en el ámbito de lo que es la práctica espiritual, tiene 2 capítulos, el 78 y el 79 de las Futuhat al-Maquiyya, que van sobre el retiro espiritual. Lo que pasa es que Ibn Arabi siempre tiene una lectura que trasciende lo que, digamos, nuestros términos habituales. Entonces él, cuando habla del retiro, no solo habla del retiro de las personas, de la halwa, que se llama en árabe, de las personas, sino que habla de todo el universo, de todo el cosmos. Entonces dice que el retiro es la condición primordial en la que es creado el cosmos y el ser humano, cuya verdadera naturaleza, que es nuestra nada, por así decirlo, siempre permanece oculta bajo la manifestación teofánica de los nombres divinos, que son los que dan lugar a todas las cosas que estamos viendo, ¿no? Entonces, pero bueno, también tiene una lectura, esto tiene una lectura cósmica, por así decirlo, pero también tiene una lectura práctica. Entonces dice, el mundo sigue a quien se retira del mundo. O sea, la persona que se retira del mundo encuentra otro mundo en su interior, ¿no? Cuando acalla sus sentidos, cuando se retira de todos los estímulos y tal, pues encuentra otro tipo de estímulos y otro tipo de seres, ¿no? Entonces se percata de que es imposible retirarse, porque siempre vive en sociedad. O sea, siempre vive en sociedad porque hay un montón de seres que ahora mismo no vemos, que empiezas a ver y empiezas a tratar con ellos cuando te retiras del mundo, ¿no? Y luego también tiene la lectura final de que dice, es que uno, lo sepa o no, siempre está acompañado por Dios. O sea que al final no te puedes retirar en ti mismo, que como mucho te retiras, que esa es la realización en realidad, ¿no? Te retiras en Dios, con Dios. Entonces, pues entonces el capítulo 78 y 79, él tiene muchos pares de capítulos así en las Futuhat, se titulan El retiro es uno y el siguiente es El abandono del retiro. Él tiene muchos capítulos en las Futuhat que van en este sentido. Dice la oración y el abandono de la oración, que es una cosa que bueno, que no significa que uno dentro del contexto del Islam tenga que rezar, tenga que abandonar el rezo, sino que tiene otra lectura, ¿no? más importante y más metafísica. Entonces el abandono del retiro, pues eso, llama la salida a la luz del día, porque el retiro se supone que uno lo hace en la oscuridad, etcétera, ¿no? Entonces sales a la luz del día y te encuentras en que Dios está en todo y todo está en Dios. Entonces eso, digamos, que es la realización del sufismo, o sea, percibir la presencia divina en todos los seres y en todas las cosas. Eso digamos que sería el gran secreto en todas las cosas, por muy negativas que nos parezcan, ¿no? Pues entonces, pues bueno, esto es un poco lo que, así a grandes rasgos, de lo que va el libro, ¿no? Luego en el libro está mucho mejor explicado de lo que yo os lo he contado. Tiene más cosas, ¿no? Hay muchas más cosillas en el libro que lo hacen más interesante, ¿no? Y bueno, y ya. Gracias por vuestra paciencia, no es moco de pavo, ¿no? Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Yo creo que habrá preguntas, ¿no?
¿Queréis intervenir? Sí. Y si no hay preguntas, pues tampoco pasa nada. Primero, levanta las manos aquí el amigo. Primero, dar las gracias por esta excelente conferencia y por hablar un poquito más de cultura y más sobre un señor tan sabio y tan desconocido por todos nosotros, ¿no? Y más de esta situación. Quisiera más una pregunta, saber su opinión sobre lo que dijo antes, sobre que cada persona entiende el Corán de una forma distinta. Y es cierto, cada persona según el estado que está y el tiempo que está, lo entiende de una manera. El Corán evoluciona con los tiempos y con las personas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando una persona, estando en un estado y en un tiempo, lo traduce a un idioma? Se para, solamente recibimos lo que esa persona percibe. Yo creo que sí, que cuando se traduce, bueno, es inevitable también tener que traducir el Corán porque hay muchas personas que no entienden árabe, entonces de alguna manera tienen que llegar a eso, ¿no? Entonces, pero aunque leamos un libro, cualquier libro, no solo el Corán en nuestro idioma, cada vez que lo leemos, de alguna manera percibimos cosas diferentes dependiendo también de cómo uno esté en ese momento, ¿no? Entonces en el Corán, sin duda, como en cualquier otro libro, ocurre exactamente igual, ¿no? Entonces yo creo que lo que Ibn Arabi viene a decir es cuidado, no os quedéis solamente con el aspecto exterior, aunque él era un gran especialista en leyes. Él, de hecho, cuando la primera vez que viaja a Egipto, es recibido como el gran especialista del imperio, digamos, del califato almohade que había aquí en Al-Ándalus. Él no es recibido como un místico en Egipto, o sea que, y las Futuhat, más de un tercio de las Futuhat habla de leyes, entonces él sabe de lo que está hablando. Y entonces yo creo que él viene a decir, cuidado, que el Corán es mucho más de lo que, igual que cualquier otro libro, ¿no? Pero sobre todo, él, claro, está en este universo, entonces nos habla del Corán. Él es un Corán, como os he dicho antes. Entonces los sabios musulmanes son Coranes vivientes, ¿no? Entonces, y cada persona que lee el Corán debe leerlo desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, si no sabes árabe, tienes que tener en cuenta que lo que se te está dando como traducción es simplemente la visión de un grupo de individuos y ya está, ¿no? Tienes que tener eso en cuenta, que no es la totalidad del Corán, ni mucho menos, que la totalidad del Corán, el Corán es un libro vivo. Entonces el Corán no llega a estar escrito, no está escrito del todo, según nos están diciendo estos sabios, ¿no? Sino que cada uno también debe dar debe culminarlo, ¿no? Y debe culminarlo en cada momento también, o sea, no te sirve lo que leíste la semana pasada. Pero si no es que no lo estás leyendo bien, decía Sorabardi, ¿no? Que es otro sabio importante. Entonces yo creo que es eso, que es algo que es un libro que está vivo, ¿no? Sobre todo si estás basando tu vida y tu espiritualidad y todo en él, pues tienes que verlo así. Sí, gracias. Es que sobre lo que hemos hablado de Mahoma, si era un analfabeto, yo leí un libro que era un maestro hindú y de Canadá. Sí. Leí que decía que no había seguido el camino, los pasos para de forma paulatina, o sea, de forma lenta, sino que había ido a través de la precipitación. Entonces, más que analfabeto, es que la iluminación no le llega de una forma progresiva y lenta, como a lo mejor le llegó a Jesucristo, sino que lo hizo precipitado, y que por eso hay tantas malas interpretaciones del Corán. Entonces, mi pregunta es, ¿podemos considerar a los sufíes, a los sabios sufíes, como una forma, digamos, de recrear ese camino que hizo de forma tan precipitada? Sí, para mí Muhammad, el escritor, el transmisor del Corán, era un sufí. O
O sea, de eso no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que luego pues ha habido otras lecturas de él más o menos interesadas que lo han convertido en otra cosa, ¿no? Pero Muhammad era un sufí. Y luego Ibn Arabi habla de que el Corán se recibe de muchas maneras, de diferentes maneras. Entonces, Muhammad tuvo una manera sintética de recibir todo el Corán, y luego en diferentes momentos de su vida fue recibiendo diferentes experiencias, diferentes aleyas del Corán, por así decirlo, pero que de alguna manera estaban basadas también en esta primera revelación. Y luego Ibn Arabi también habla de lo que él llama la lluvia de estrellas. La lluvia de estrellas también es una manera en que los santos van recibiendo el Corán, ¿no? En diferentes, es una revelación que no tiene fin, el Corán. De hecho, el Corán, según esta percepción especial, es anterior al universo. O sea, el Corán no es un libro es un libro que está escrito en papel, pero ese libro que está escrito en papel no es el Corán, ¿no? Es un reflejo de lo que es un Corán, que es un misterio, ¿no? Que no ha sido creado. De hecho, hay muchas escuelas que hablan de esto, de que el Corán no ha sido creado, y entonces pues es eso, es un misterio, ¿no? Y tiene diferentes lecturas y diferentes maneras de recibirlo. Podemos decir que el Corán es podemos equiparar, o no, que no, Sí, perdón. el Corán y otros textos sagrados, Sí. lo podemos Yo creo que equiparar sí. a esa palabra de Dios, por tanto, y que no está escrito como tal, sino que, ¿no? Sí, yo creo que sí, que todo forma parte, digamos, de un gran Corán que está, si quieres llamarlo así, en otro plano de existencia, y que todos esos libros sagrados, todo de la humanidad, de alguna manera, incluso algunos libros que no están considerados sagrados, forman parte de este Corán. El lenguaje podría ser una parte importante del Corán, ¿no? Entonces sí, yo creo que va por ahí la cosa. ¿Y cree usted que ya lo último? No te preocupes, si tenemos tiempo. A ver, porque hemos hablado también como el proceso de iluminación, Sí. la razón, el uso que tenemos, por ejemplo, los occidentales a través de la filosofía occidental, la cultura occidental, el triunfo de la razón. Entonces, ese triunfo de la razón de la cultura occidental ha podido quizá colapsar o atrofiar esa parte espiritual de iluminación que nos podría introducir a una visión más no dual de la realidad y más parecida a la que usted ha transmitido. Sí, sin duda. La razón es importante, o sea, no podemos renunciar a la razón, pero tiene, digamos, su campo de aplicación, y ya está, pero no puedes aplicarla a todo, igual que no puedes aplicar, digamos, la visión mística o no dual, aplicarla a cuestiones, digamos, mundanas, o sea, cada cosa tiene su campo de aplicación, ¿no? Lo que pasa es que en esta época, pues parece que la razón, la racionalidad, la lógica dual, por así decirlo, pues se ha apoderado de todo, y entonces lo vemos todo desde esa perspectiva. Tiene su función, porque eso es innegable. O sea, negar eso sería entrar en la locura, pero tiene una función limitada también. La razón tiene sus limitaciones, no puede explicarlo todo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que también hay autores muy interesantes. Por ejemplo, Jan Gesser tiene un libro que se llama Origen y Presente, un libro bastante voluminoso, pero lo que hace es un análisis histórico sobre la evolución de la conciencia humana. Y entonces distingue distintas etapas, ¿no? Habla de la conciencia mágica, habla de la conciencia mítica, habla también de la conciencia racional, y al final lo que le apuesta es una conciencia integral. O sea, la razón no tiene por qué estar, digamos, en pugna
con lo mítico ni con lo mágico. Quizás pues eso, lo que ha hecho la razón pues es una, digamos, ese círculo, ¿no? Que la imagen que representa, digamos, el mundo mágico y mítico de la idea del círculo. Entonces la razón lo que hace es que empieza a trazar una línea, ¿no? Se rompe el círculo. Entonces digamos que la idea que ahora mismo domina es la idea del progreso, ¿no? La idea de la evolución, de todo tiene que ir creciendo, ¿no? Incluso la economía, lo que se traduce detrás de esa idea de la economía actual, esa idea del crecimiento ilimitado, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera lo que estamos un poco el reto de la actualidad a nivel de conciencia es eso, conseguir una conciencia integral, donde todo tenga cabida, porque todo tiene una parte también que cumplir dentro de la propia naturaleza humana, de la psique humana. Sí, sí, exactamente. Diga, señor ¿Qué puede aportar Ibn Arabi a una ciudad como Ceuta en el diálogo interconfesional o intercultural entre judíos, cristianos, hindúes y musulmanes? Hombre, yo creo que tiene mucho que aportar porque, como acabamos de decir, digamos, cada comunidad tiene una, por así decirlo, ha recibido una parte de la revelación de cómo son las cosas, y entonces lo importante es saber conjuntarlo todo, incluidos los ateos, porque los ateos no tienen por qué estar excluidos de esto. De hecho, hay una faceta de Dios que tronca perfectamente con lo que sería el ateísmo. A Dios no se le puede conocer en su plenitud, en su profundidad. Entonces, el ateísmo está percibiendo una parte de la realidad. Y luego cada doctrina, incluido el hinduismo y por supuesto las religiones del libro, pues cada una recoge diferentes aspectos de lo mismo, y lo interesante es que todo vaya en comunión y que vaya confluyendo, digamos, que vayan confluyendo los intereses, ¿no? de cada manifestación religiosa, ¿no? Sin imponer, por supuesto, es un diálogo entre iguales. Yo creo, sí. Me parece que hay un acto ahora a las 7:30, ¿no? Creo que no había un acto ahora a las 7:30. ¿Qué hora es? No sé. No, es que he visto a gente asomarse. No sé si... 7:30 un acto, sí. Son ya casi las 7:30, yo como vea. Estamos aquí. Sí, por supuesto. Todo lo más del sufri, casi sin ninguna excepción, efectúan un recorrido dentro del ser de la persona, del interior de la persona, que es el alma que está llena plena de suciedad y de vicios. Sí. Pasa por un alma que está siendo purificada y pasa a otra que está purificada. Entonces, el mismo Corán dice en la ley en la 56, la Wafia, habla de las aleyas, de lo que tú has dicho ahora, las aleyas de un libro oculto que solamente tocan los purificados, es decir, de unos significados del Corán muy elevados que solamente tocan aquellos que hayan purificado su alma. Ibn Arabi trata este tema en algún momento. Por supuesto, yo creo que Ibn Arabi está tocando este tema continuamente. De hecho, como he dicho antes, él solo habla de lo que, como él dice en una de sus citas, que solo hablamos del Corán y de sus tesoros, ¿no? O sea, lo cual quiere decir que el Corán es como, también lo llama un océano sin orilla. Quiere decir que es un océano donde te puedes sumergir y puedes perder el pie y puedes encontrarlo todo. Y cuando él tiene esta visión que sube a lo que él llama el Iliyú, y entonces hay allí unos que están recitando continuamente el Corán, yo creo que se refiere a esto que tú estás hablando, ¿no? Sí, lo que le preguntaba a ella, que en el sentido de que cuando tú percibes a través de la razón, percibes de una forma limitada, pero cuando la iluminación que viene al corazón trasciende a la razón, y eso es lo que se llama, yo creo, según creo yo, es una teoría mía, se llama el ángel, el intelecto, el rayo de luz que va del corazón a la razón. Entonces la razón interviene de una forma ordenada según
Claro, según tu propia capacidad. El intelecto es el acre que tú dices, es el primer, uno de estos círculos, digamos, es la primera manifestación que hay en la creación. Lo que pasa es que, claro, este nombre, el intelecto, tiene otra lectura a la que nosotros normalmente, diferente a la que le atribuimos, ¿no? Pero es la parte más elevada, ¿no? Es la luz del ser humano. Sí. ¿Pasó por Ceuta Ibn Arabi? Ibn Arabi pasó muchas veces por Ceuta, tanto cuando fue a Fez, que estuvo viviendo un año, luego estuvo unos meses. Luego cuando se fue definitivamente a Oriente también pasó, tanto en un sentido como en otro, fue primero a Marruecos y luego volvió a pasar, y aquí conoció, siguió recibiendo, porque Ibn Arabi no dejó de recibir, aunque él estaba iluminado y todo lo que queráis, siempre buscaba gente que le transmitiese los hadices, que son él no se lo consideraba que el Corán era lo importante, sino la transmisión de los hadices. Y aquí pues recibe la transmisión de los hadices de un par de personajes muy importantes para él, y conoce a otro que dice que es el azufre rojo. O sea, el azufre rojo es uno de los nombres que se da a la realización, a la obtención de la piedra filosofal. Entonces, Ibn Arabi es conocido como el azufre rojo. Hay un libro muy bueno sobre él que está editado hace muchos años en la editorial regional de Murcia, que es Ibn Arabi o el azufre rojo. El azufre rojo es un símbolo alquímico, ¿no? Entonces, uno de los señores que conoce aquí, de estos que le transmiten los hadices, él dice que había alcanzado el grado del azufre rojo, ¿no? Aquí en Ceuta. Aquí en Ceuta, sí. No da Conoce a el nombre. varios. No da el nombre. Sí, queréis que os dé el nombre, lo tengo, lo que pasa es que no me Un acuerdo. personaje que tuvo Ceuta también por esa época, Insabin. Insabin es un poco posterior a Ibn Arabi. Y este señor el autor del libro este que es tan famoso, que no es de Ibn Arabi, el Tratado de la Unidad, es de un seguidor de la escuela de Ibn Sabin. Ibn Sabin tiene una percepción más, pues eso, ¿no? O sea, solo es real Alá, que Ibn Arabi también comparte esto, pero dice, bueno, pero sus teofanías también tienen un cierto grado, sus nombres, esos actos tienen un cierto grado de realidad, aunque todo, también como nos dice, está siendo y no siendo al mismo Sí, tiempo. una cosa es la realidad y otra es el discurso. Sí. Entonces, este señor se llamaba Ibn as-Saih. Ibn as-Saih. Sí, mira, tiene... que había alcanzado el grado del azufre rojo, sí. Entonces, ¿es posible la tesis del profesor sobre el tema de Ceuta como ese supuesto encuentro entre Hadi y... El profesor es él. Sí, por supuesto. Yo cada día estoy más convencido de ello. ¿Me habéis convencido? Sí, es que... Sí, me habéis contagiado. Perdonad la intromisión, Sí. pero el tema de Ibn Arabi o Ibn Ibn Sabin. Arabi Sí. es recurrente en el Festival de Música Sagrada del Mundo. Y Sí. Jordi Sabal le puso música Sí. a un espectáculo grandioso en Fez el año pasado. Sí. No, Ibn Arabi es un personaje que es santo de devoción, por así decirlo, de mucha gente que no tiene nada que ver con la religión ni con nada, de mucha gente creadora en el campo de las artes, de la música, etcétera, incluso gente que se dedica a la religión también. El imán Jomeini, el famoso imán Jomeini, tiene un libro sobre Ibn Arabi.
el que dice, es que le dice en una entrevista que tiene con Mikhail Gorbachev, esto creo que hablo en el prólogo, le dice, no, ustedes lo que tienen que hacer es leer a Ibn Arabi y a otros santos para enterarse un poco de qué va la cosa, ¿no? Y bueno, no sé si Mikhail Gorbachev cuando volvió a Rusia, no sé si se dedicó y yo tenía un libro de Imam Khomeini sobre Ibn Arabi. Lo que pasa es que luego lo perdí porque lo tenía en un archivo del ordenador y se me estropeó el ordenador y lo perdí. No, Hace él no lo comprendió mucho, la verdad. y claro, es que Ibn Arabi tiene muchas lecturas. Hay gente que dice, no, es que era chiita, como el Imam Khomeini, no, es que era sunita, no, es que... Sí, no, es que no era nada, ¿no? Es que era un ateo, le llaman también algunos musulmanes, ¿no? Tiene muchos, y en Arabia está prohibido, en Arabia Saudita, y en los países del Golfo está prohibido. O sea, tú vas ahí a la frontera saudí con un libro de Ibn Arabi y te lo quitan y te lo tiran a la basura, ¿no? Entonces es un autor que tiene muchas lecturas, ¿no? Le puede gustar a todo el mundo, a mucha gente diferente por diferentes motivos, y también le puede disgustar a mucha gente, que es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, también por muchos motivos, ¿no? Pero generalmente las críticas que se le han hecho siempre estaban basadas en Ibn Taymiyya, que fue un señor que leyó a Ibn Arabi, leyó las Futuhat, le gustaron mucho y luego leyó otro libro. Es una síntesis de todo su pensamiento, el Fusus al-Hikam, los engarces de la sabiduría, y ahí empezó a encontrar cosas que le sonaban muy raras, ¿no? Entonces, todos repiten las críticas que hizo Ibn Taymiyya, ¿no? Los diferentes críticos a lo largo de la historia. Comentabas antes que Ibn Arabi pasó en diversas ocasiones por Ceuta. Sí. A mí me gustaría, como entendido que eres en la materia, que nos dieras una percepción de lo que crees que supone o qué idea tiene este autor Ibn Arabi sobre Ceuta. ¿Qué idea, qué percepción, qué opinión tiene sobre Ceuta? No tiene una opinión explícita sobre Ceuta ciudad, pero considera que es un sitio donde él tiene diversos encuentros con diferentes sabios, como os he dicho, de los hadices, de las tradiciones del profeta, y donde él recibe diferentes transmisiones de esta gente, ¿no? Y más o menos él recoge alguna anécdota que tiene con gente de aquí, y bueno, y lo tiene en cuenta, pero digamos que no entra demasiado, ¿no? en lo que sería Ceuta como lugar, como lo que hemos dicho antes, ¿no? De que es la tierra de Al-Jari y todo eso, ¿no? Él no entra en este tipo de detalles. Pero vamos, él pasó muchas veces por aquí, porque siempre que cruzó el estrecho y fue a un lado, fue hacia el otro, pasó por Ceuta y estuvo aquí bastantes meses, ¿no? Estuvo aquí bastantes meses y bueno, tiene alguna anécdota también, ¿no? Bueno, vamos a tener que dejarlo porque ya hay un acto a continuación. Nos están esperando. Sí, nos están esperando, sí. Pues muchas gracias por vuestra presencia. No te preocupes, ya llevamos aquí 2 horas. Menos mal que has venido. Sí, no. 2 horas menos 7. 2 horas menos 7. Pero 7, menos mal que ha venido alguien a tirarnos. Para quitarte el medio hay que alquilarlo. Si no, no sé qué hubiera pasado. Muchísimas gracias a ti, hombre, por haber tenido la paciencia.